Hola, qué bueno que pasaron por aquí. La historia de hoy es silenciosa, pero de esas que se quedan contigo por mucho tiempo. Empecemos. El tiempo en esa pequeña tienda de abarrotes de la esquina se arrastraba con lentitud, como todo a su alrededor, la luz perezosa que entraba por la ventana, el linóleo descolorido, el olor a jabón sote y a manzanas pasadas. Doña Soledad Herrera limpiaba el mostrador. Siempre limpiaba el mostrador cuando no tenía nada que hacer. Y en la última hora antes de cerrar, no había nada que hacer. La última clienta se había ido hacía unos 10 minutos, y Soledad ya estaba contando mentalmente el dinero de la caja, calculando si llegaría a casa antes de que oscureciera. Y entonces, sonó la campanilla sobre la puerta. Un niño, de unos 6, quizás 7 años. La chamarra le quedaba grande, con las mangas dobladas, pero aún así demasiado largas. Los tenis sucios, el cordón del zapato izquierdo desatado. Caminó entre los estantes con seguridad, como si hubiera estado allí muchas veces, y se detuvo justo frente a la caja, levantando la cabeza. No tenía dinero ni cartera en las manos, solo una llave que colgaba de un cordón azul en su cuello. Señora, dijo en voz baja, ¿me compra un pan, por favor? Mi papá dijo que habría dinero cuando mi mamá se despierte. Soledad Herrera se quedó inmóvil, con el trapo en la mano. En 23 años trabajando en la tienda, había oído de todo. Le habían pedido fiado, que les apuntara en la libreta, que les esperara hasta la quincena. A veces, simplemente se paraban a mirar el aparador con ojos hambrientos, sin atreverse a pedir en voz alta, pero algo así, lo oía por primera vez. ¿Cómo te llamas? ¿Pequeño? Mateo. ¿Y tu mamá está enferma? El niño se encogió de hombros. No con indiferencia, sino con costumbre, como se encogen los hombros cuando te hacen una pregunta con frecuencia y la respuesta es siempre la misma. Mi papá dice que está descansando, que necesita dormir mucho para ponerse mejor. Y yo no hago ruido. Soy muy callado. Lo dijo con una seriedad con la que los niños hablan de cosas que no entienden del todo, pero que han memorizado como una regla fundamental. No hacer ruido. No despertar a nadie. Ser callado. Doña Soledad, en silencio, tomó un paquete de pan de caja fresco de detrás del mostrador. Luego, pensándolo un poco, añadió un cartón de leche y 2 manzanas. Metió todo en una bolsa. Ten, toma, y vamos, que te acompaño. No hace falta. Yo sé el camino. Ya sé que lo sabes. Pero me queda de paso. Era mentira. Doña Soledad vivía en la dirección opuesta. Pero el niño no discutió. Caminaba a su lado, abrazando la bolsa contra el pecho, en silencio. Callado de una forma en que los niños de su edad no deberían estarlo. Sin expectación, sin impaciencia, sin esa chispeante disposición a soltar una pregunta o una observación en cualquier momento. Estaba callado como una persona acostumbrada al silencio. Caminaron 2 cuadras y dieron la vuelta en el patio de un viejo edificio de departamentos. Mateo la guió con seguridad hasta la tercera entrada. Subieron al 4º piso. En el rellano olía a frijoles de la olla del departamento de al lado y a comida para gatos. Mateo tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Nadie abrió. Al niño no le sorprendió. Se quitó el cordón con la llave del cuello, la metió en la cerradura con un gesto habitual y le dio 2 vueltas. La puerta se abrió a la oscuridad. Pero en silencio, dijo, volteando a ver a doña Soledad. Mi mamá lleva mucho tiempo durmiendo. Mi papá dice que no se la puede despertar. Y entró. Doña Soledad se quedó en el umbral. Y todo en su interior le gritaba, no entres. Es una casa ajena. Una vida ajena. Una tragedia ajena. Pero sus pies ya habían cruzado el umbral por su cuenta, sin pedirle permiso a la razón. El departamento era pequeño, un pasillo estrecho del que salían 3 puertas. El papel tapiz era viejo, pero estaba limpio. Alguna vez hubo orden allí, y las huellas de ese orden aún se aferraban como un eco. Unos zapatitos de niño estaban perfectamente alineados junto a la entrada. Un perchero con 2 chamarras, una de hombre y una de mujer. En la de mujer, de un azul oscuro, todavía colgaba un rebozo, anudado como si su dueña se lo hubiera quitado hacía un minuto. Mateo fue a la cocina. Soledad lo siguió con la mirada. Una mesa, 2 taburetes y, en la pared, un reloj de péndulo detenido. El fregadero estaba limpio, pero en el escurridor solo había un plato y una taza. Pequeños, de niño. Mateo, lo llamó doña Soledad, tratando de que no le temblara la voz. ¿Y tu papá cuándo va a llegar? En la noche. Está en el trabajo. Siempre está en el trabajo. ¿Y tu mamá lleva mucho tiempo durmiendo? El niño puso la bolsa sobre la mesa. Sacó con cuidado el pan.
la leche y las manzanas. Lo arregló todo como un pequeño amo de casa. Luego, miró a doña Soledad. Y en esa mirada había tanta paciencia adulta y aprendida que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Mucho, dijo. Ya ni cuento. Doña Soledad dio un paso hacia la puerta cerrada del dormitorio. Luego se detuvo y aguzó el oído. Detrás de la puerta había silencio. Pero no el silencio de una habitación vacía, sino otro distinto, un silencio denso, vivo. El silencio en el que respira una persona. ¿Puedo asomarme a ver a tu mamá?, preguntó ella. No. Mateo lo dijo de forma cortante, casi asustado. No se puede. Papá no me deja. Necesita descansar. Si se despierta antes de tiempo, se pondrá peor. Eso dijo papá. Sus labios empezaron a temblar, pero los apretó de inmediato, un hombrecito que había prometido no llorar ni hacer ruido. Doña Soledad se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Estaban frías como el hielo. Mateíto, dijo en voz baja, eres un campeón. Lo estás haciendo muy bien. Pero yo soy una adulta y quiero ayudar. ¿Me dejas? La miró durante un largo rato. Luego asintió. Pero no haga ruido. Por favor. Doña Soledad se enderezó y se acercó lentamente a la puerta del dormitorio. Giró la perilla. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas corridas. Pero no del todo. Una franja de la grisácea luz del atardecer caía sobre el suelo, iluminando el borde de la cama. En la cama, bajo un edredón, yacía una mujer, joven, de unos 30 años, quizá un poco más. El cabello oscuro desparramado sobre la almohada, los ojos cerrados. El rostro pálido, demacrado, con ojeras tan oscuras que parecían dibujadas con carbón. No estaba dormida ni muerta. Respiraba, lenta y regularmente. Pero no era el sueño de una persona sana. Parecía más bien una partida. Como si la mujer hubiera decidido irse sin salir de casa, simplemente cerrando los ojos y dejándose llevar a un lugar donde no se oye la voz de un niño. No se ven unos tenis sucios junto a la puerta ni un reloj detenido en la cocina. En el buró, junto a la cama, había un vaso de agua lleno, intacto. A su lado, una fotografía enmarcada, una pareja joven, riendo en una trajinera en Xochimilco. La mujer de la foto y la mujer en la cama eran la misma persona, pero entre ellas se abría un abismo que no se podía medir ni con el tiempo ni con las palabras. Doña Soledad salió del dormitorio y cerró la puerta con cuidado. El corazón le latía con tanta fuerza como si hubiera corrido por los 5 pisos en lugar de dar 10 pasos. Mateo estaba en el pasillo, con la espalda pegada a la pared, mirándola con recelo. No la despertó. No, mi cielo, no la desperté. Él suspiró con alivio, y ese alivio infantil le provocó a doña Soledad un miedo como nunca antes había sentido en su vida. Regresó a la cocina, le sirvió a Mateo un vaso de leche y le cortó una rebanada de pan. Él comía con avidez, aunque intentaba disimularlo. Daba mordiscos pequeños, pero frecuentes. Se bebió la leche de un trago. Mateo, preguntó ella, como si nada. ¿Y a tu mamá la ha visto un doctor? No sé. Papá dice que solo necesita descansar. ¿Y abuelos, tíos, tías? El niño negó con la cabeza. La abuela Carmen está en el hospital. Ella también está enferma. Y no hay nadie más. Y no hay nadie más. 4 palabras y toda una vida contenida en ellas. Un departamento donde un niño se queda solo con una mujer que no despierta. Un padre que trabaja porque detenerse significa derrumbarse. Una abuela que está en el hospital, y un niño que se ha acostumbrado a no hacer ruido, a no pedir, a no llorar. Doña Soledad dejó 200 pesos sobre la mesa, debajo del azucarero, para que Mateo no los viera. Anotó su número de teléfono en una servilleta. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas a este número, o vienes a la tienda. ¿De acuerdo? Mateo asintió. Luego, de repente, preguntó, tía Sol, ¿va a volver? Ella lo miró, pequeño, serio, con un bigotito de leche sobre el labio superior, y comprendió que ya no podría no volver. Volveré, dijo. Claro que sí. Afuera ya había oscurecido. Doña Soledad caminaba a casa, y el viento le arrojaba polvo en la cara, y los faroles de la calle funcionaban uno sí y otro no, y en su cabeza, como un disco rayado, se repetía, mi mamá lleva mucho tiempo durmiendo. Mi papá dice que no se la puede despertar. Aún no sabía que esa frase no solo cambiaría la vida del niño, cambiaría la suya propia y abriría una puerta que la misma Soledad Herrera había cerrado con llave 30 años atrás, jurando no volver a abrirla jamás. Doña Soledad no durmió en toda la noche. Acostada en la oscuridad,
Miraba al techo y escuchaba al gato del vecino arañar la puerta de al lado. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo mismo: el niño con la llave en el cordón, la mujer bajo el edredón, el reloj detenido en la cocina. Y las palabras, simples palabras de un niño, que le apretaban todo por dentro en un nudo tenso y doloroso. Mi mamá lleva mucho tiempo durmiendo. Por la mañana, llegó al trabajo media hora antes, abrió la tienda, acomodó el pan, limpió el mostrador. Y todo ese tiempo no pensaba en los precios ni en las fechas de caducidad, sino en cómo sería el departamento donde vivía un niño que había aprendido a no hacer ruido. Para la hora de la comida no aguantó más. Cerró la tienda para tomar un descanso, por primera vez en 3 años, y se dirigió a aquel edificio. El patio estaba vacío. Un área de juegos con una resbaladilla despintada, una banca junto a la entrada, tendederos entre los árboles. Soledad subió al 4.º piso, se detuvo frente a la puerta y escuchó. Silencio. El mismo silencio denso, algodonoso, incorrecto. Llamó al timbre. Abrió un hombre alto, delgado, con ojeras oscuras, iguales a las de la mujer del dormitorio. Miró a doña Soledad sin sorpresa, sin recelo, con el cansancio de alguien que hace mucho tiempo dejó de esperar buenas noticias del timbre de la puerta. ¿Busca a alguien?, preguntó. Soy Soledad Herrera, de la tienda de la esquina. Ayer su hijo fue a buscar pan. El rostro del hombre cambió, no de golpe, sino lentamente, como cambia el cielo antes de una tormenta. Se le tensaron los pómulos. En sus ojos brilló algo entre la vergüenza y la rabia. Le di dinero, dijo rápidamente. Se lo dejé en la mesa por la mañana. Seguramente no lo encontró. Dijo que habría dinero cuando su mamá se despertara. Un silencio largo y vibrante. El hombre retrocedió un paso, dejándola pasar al pasillo. Cerró la puerta. Me llamo Javier. Se pasó una mano por la cara, como si intentara limpiarse el cansancio como si fuera suciedad. Yo no piense mal. No los he abandonado. Trabajo. 2 turnos. A veces 3. De día en la construcción. De noche hago otros trabajitos. Le dejo dinero. Pero Mateo es pequeño. A veces él. Javier, lo interrumpió doña Soledad. ¿Qué le pasa a su esposa? Él guardó silencio. Se apoyó en la pared y se frotó el puente de la nariz. Y de repente, Soledad vio que no tenía 40 años. Como le había parecido al principio, a lo sumo, tendría 32. Simplemente, la vida le había añadido 10 años de golpe, como un sello en el pasaporte. Elena, dijo. Se llama Elena. No está enferma. O sea, no como usted piensa. No tiene fiebre, ni tos, nada de eso. Simplemente dejó de levantarse. Hace 4 meses. Una mañana no se levantó y ya. Ahí está, acostada. A veces abre los ojos, a veces bebe agua, pero no se levanta, no habla, no reacciona. Como si, se trabó, buscando la palabra, como si se hubiera apagado. ¿Llamó a un médico? Sí, llamé. Vino el del centro de salud, la vio y dijo, depresión. Necesita un psiquiatra. Pero un psiquiatra significa un expediente. Un expediente significa reportes. Los reportes significan el DIF. Y el DIF significa Mateo. Lo pronunció como si explicara algo obvio. Y doña Soledad comprendió de golpe la lógica de ese círculo vicioso. Llamar a un médico significaba admitir que la madre estaba enferma. Admitirlo significaba abrir la puerta a extraños. Los extraños mirarían el departamento, al niño, al padre que trabaja 3 turnos y no tiene tiempo de estar ahí, y decidirían que el niño no está bien en ese lugar. Y entonces se lo llevarían, y Javier se quedaría solo con una Elena que no despierta y con un cuarto de niño vacío. Yo me las arreglo, dijo Javier. Por la mañana le preparo el desayuno a Mateo, le dejo la comida en el refrigerador. Sabe cómo calentarla en el microondas, yo le enseñé. Por la noche llego, reviso a Elena, la muevo para que no le salgan llagas. Una enfermera que conozco me enseñó cómo hacerlo bien. Le dejo agua fresca. A veces bebe cuando nadie la ve. El vaso por la mañana está lleno y por la noche a la mitad. Ahí está la respuesta del vaso, pensó Soledad. El padre lo pone cada mañana. La madre bebe a escondidas, cuando nadie mira. Eso significa que no está completamente dormida. Está en algún lugar, detrás de ese muro de silencio. Oye, siente, quizá incluso entiende, pero no regresa. ¿Y Mateo? ¿Sabe que su mamá no está simplemente durmiendo? Javier se encogió de hombros. Le dije la verdad. Bueno, como pude, que su mamá necesita descansar, que está muy cansada, que cuando duerma lo suficiente,
Todo volverá a ser como antes. Y él me cree. Cada mañana se acerca a la puerta del cuarto, pega la oreja y escucha si respira. Luego dice, todavía duerme. Y se va a jugar. ¿A jugar con quién? Solo. Siempre juega solo. Tiene unos soldaditos y un libro de dinosaurios. Es un niño muy callado. Javier repitió la misma palabra que Mateo el día anterior. Y esa coincidencia le dio un escalofrío a Soledad. Es muy callado. Nunca llora. La voz de Javier se quebró. Eso es lo más aterrador, que nunca llora. Doña Soledad guardó silencio. Las palabras que quería decir, sobre médicos, sobre ayuda, sobre que así no se podía seguir, se quedaron atascadas en algún lugar entre la garganta y la razón, porque entendía que este hombre no era cruel ni indiferente. Estaba acorralado. Corría tan rápido como podía, pero la tierra bajo sus pies se desmoronaba más deprisa. Javier, dijo finalmente, no tengo hijos, ni esposo. Tengo 56 años, y el acontecimiento más importante en mi vida en los últimos 10 años ha sido un refrigerador nuevo en la tienda. No sé curar a la gente ni sé cómo levantar de la cama a una mujer que no quiere levantarse. Pero puedo venir durante el día, darle de comer a Mateo, quedarme con él mientras usted está en el trabajo. Gratis. Solo por ayudar. Javier la miró, y en sus ojos luchaban dos sentimientos, la esperanza y la desconfianza. La desconfianza, por costumbre, iba ganando. ¿Por qué haría eso? No lo sé, respondió honestamente doña Soledad. Quizá porque estoy por cumplir 60 años y todavía no he hecho nada de lo que no me sienta avergonzada. O quizá porque su hijo ayer me pidió un pan con una educación que ya no se ve ni en los adultos. No sé por qué, pero quiero ayudar. Él guardó silencio un largo rato, luego asintió, secamente, como se asiente al aceptar una operación que te da miedo pero que sabes que es la única forma de sobrevivir. Está bien, pero nada de médicos, ni del DIF, ni de gente extraña. Solo usted. Solo yo, aceptó Soledad. No le dijo la verdad. No le dijo por qué, en realidad, estaba en el umbral de ese departamento. No le dijo que, en el oscuro dormitorio, no había visto a una mujer extraña, sino a sí misma. A su yo de 30 años, acostada en una habitación igual de oscura, en un silencio igual, con las mismas ganas de no despertar. No le dijo que 30 años atrás ella también se había vuelto hacia la pared y había cerrado los ojos, y que no hubo nadie a su lado que se acercara, se sentara y le dijera en voz baja, «Estoy aquí. No me iré». No le dijo que, precisamente por eso, había perdido a su hija, no por la muerte, sino por la vida. Su hija creció con su abuela porque mamá estaba descansando, y luego creció y decidió que no tenía madre. Eso fue hace 30 años. Y durante 30 años, doña Soledad vivió con ello como se vive con una esquirla en el cuerpo. Te acostumbras. Dejas de sentirla. Pero cuando cambia el tiempo, duele tanto que te dan ganas de aullar. Y ahora, la esquirla se había movido y empezaba a cortar. Salió del edificio y marcó un número que no había marcado en 11 años. 8 tonos. 9, 10. El buzón de voz. Has llamado a Verónica. Deja un mensaje. Doña Soledad abrió la boca y no pudo pronunciar una sola palabra. Colgó. Verónica, su hija. 34 años. Vivía lejos. Trabajaba en alguna empresa. Casada o no, Soledad no lo sabía. La última vez que se vieron fue hace 11 años, en el funeral de la abuela, la misma que había criado a Verónica en lugar de su madre. Verónica estaba de pie junto al ataúd, recta, con los ojos secos. Y cuando Soledad se acercó e intentó abrazarla, ella retrocedió un paso y dijo, «No hace falta. Llegaste tarde a toda mi vida». No volvieron a hablar. Y ahora, de pie en un patio ajeno, mirando unas ventanas ajenas tras las cuales un niño pequeño escuchaba respirar a su madre dormida, doña Soledad pensó por primera vez en 30 años, ¿y si no es demasiado tarde? ¿Y si lo que no pudo hacer por su propia hija, puede hacerlo por el hijo de otra persona? No como redención, no creía en la redención, pero al menos como un intento, como un paso. Regresó a la tienda. Quedaban 4 horas para el final de su turno. A las 8 de la noche, ya en casa, volvió a tomar el teléfono. Abrió el contacto, Verónica. Miró la pantalla un largo rato y luego escribió un mensaje. Soy mamá. Necesito contarte una historia. Si estás dispuesta a escuchar. El mensaje se envió. 2 palomitas grises. 1 minuto. 5. 10. Las palomitas no se volvieron azules. Doña Soledad empezó a ir todos los días. Por la mañana, su turno en la tienda. A las 2, la hora de la comida,
que se alargaba hasta las 3. Su compañera Rosa, gracias a Dios, no hacía preguntas, solo movía la cabeza y murmuraba: «Tú, Sol, parece que te encontraste un nieto». A las 3, Soledad ya estaba frente a la puerta conocida en el cuarto piso. Tocaba de una manera especial, 2 toques cortos, uno largo, que ella y Mateo habían inventado el segundo día, para que el niño supiera que era alguien de confianza, que podía abrir. La primera semana, Mateo mantuvo la distancia. Educado, serio, agradecido, pero como si estuviera detrás de un cristal. Aceptaba la comida que Soledad le llevaba, decía gracias, con cuidado, se sentaba a la mesa y comía en silencio, mirando el plato. No hacía berrinches, no pedía más, no hablaba con la boca llena. En una palabra, no se comportaba como un niño, sino como un adulto muy pequeño, disciplinado no por la severidad, sino por el miedo, cualquier movimiento en falso, cualquier sonido de más, y el frágil equilibrio de esa casa se haría añicos. La segunda semana. El cristal se agrietó. Soledad trajo plastilina. Una simple caja de 12 colores, comprada en la papelería de la esquina. La puso sobre la mesa, sin decir nada. Mateo miró la caja, luego a Soledad, luego de nuevo a la caja y, de repente, extendió ambas manos hacia ella, con avidez, rápidamente, como se busca no un juguete, sino algo vital. Moldeaba en silencio, concentrado, con la punta de la lengua asomando. Primero, algo sin forma, luego, una figura, una mujer con el pelo largo, acostada sobre algo plano. Una cama. A su lado, un hombrecito de pie, con los brazos a los costados. Soledad observaba y callaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra habría estado de más. El niño estaba diciendo con las manos lo que no podía pronunciar en voz alta. Luego moldeó una tercera figura, más grande, con la cabeza redonda y sin piernas. «Es usted, tía Sol», dijo. «¿Y por qué sin piernas?» «Porque usted nunca se va». Ella se volvió hacia la ventana, rápidamente, antes de que él le viera la cara. Afuera, el viento sacudía la ropa en los tendederos, y el edredón de alguien se inflaba como una vela. A partir de ese día, Mateo cambió, no de golpe, sino gradualmente, como se descongela la tierra en marzo, por encima todavía hay hielo, pero por debajo algo ya se mueve, fluye, respira. Empezó a hacer preguntas. Al principio, tímidas, cotidianas. «Tía Sol, ¿por qué el pan se pone duro? ¿Se puede pintar en la pared si la pared es vieja? ¿A dónde se van las palomas en invierno? ¿Le puedo llevar un té a mamá? Sé cómo hacerlo, pero no me dejan entrar a verla». Luego, otras. «Tía Sol, ¿usted alguna vez durmió mucho tiempo?» Ella estaba cortando una manzana en gajos y casi se rebana un dedo. «Sí, alguna vez», respondió, tras una pausa. «Hace mucho tiempo, cuando era joven». «¿Y se despertó?» «Me desperté». «¿Usted solita?» Soledad dejó el cuchillo. Miró a Mateo. Él estaba sentado a la mesa, balanceando los pies, y sus ojos eran insoportablemente serios para un niño que aún no había mudado todos los dientes de leche. «No», dijo. «No solita. Me ayudaron, pero desperté demasiado tarde. Y por eso perdí algo muy importante». «¿Qué?» Soledad guardó silencio un momento. Luego dijo: «A mi hija». Mateo dejó de balancear los pies. Se quedó callado un buen rato. Luego preguntó: «¿Ella también se durmió?» «No. Ella se fue, porque yo estaba dormida y no oí cuando me llamaba». El niño reflexionó sobre ello, frunciendo el ceño. Luego dijo, muy bajo: «Pues yo no me voy. Yo espero». Y ese «yo espero», tan simple, tan infantil, tan absoluto, golpeó a doña Soledad en el estómago con más fuerza que cualquier acusación, porque no contenía reproche. Solo un hecho. El niño espera, la mamá duerme. El mundo está hecho así, y él lo acepta por completo, no porque esté de acuerdo, sino porque no tiene otro. El miércoles por la noche, después de su turno, Soledad revisó el teléfono. Un mensaje de Verónica. Corto, seco, como una grieta en el asfalto. «No estoy lista, y dudo que lo esté». 5 palabras. 11 años de silencio y 5 palabras. Soledad las releyó unas 10 veces. Luego tecleó una respuesta. «Lo entiendo, pero esto no es sobre nosotras. Es sobre un niño. Tiene 6 años y su mamá lleva 4 meses sin levantarse de la cama. Necesito ayuda. No para mí. Para él. Enviado. Palomitas azules». Leído. No hubo respuesta.
Soledad sabía a dónde apuntaba. Verónica era psicóloga infantil. Era lo único que Soledad sabía de ella con certeza. Hacía 10 años, la vecina de su madre se lo había contado por teléfono, que Berito se había graduado, que lista, que trabajaba con niños, que tenía su consultorio, que ayudaba. Soledad colgó entonces y se quedó toda la tarde sentada, inmóvil, porque su hija se había convertido en lo que se había convertido precisamente porque en su infancia no hubo nadie que la ayudara. Verónica curaba en otros niños su propia herida, y lo sabía, seguro que lo sabía. Por eso Soledad le escribió sobre el niño, no sobre sí misma, porque Verónica podía darle la espalda a su madre, pero a un niño que estaba sufriendo, no podría. Iría en contra de todo por lo que había vivido los últimos 10 años. ¿Manipulación? Quizá. Doña Soledad no se engañaba. Pero si la manipulación podía salvar a una persona, a dos, a tres, ¿qué importaba cómo se llamara? El jueves, Javier llegó más temprano de lo habitual. Soledad todavía estaba en el departamento, lavando los platos mientras Mateo dibujaba dinosaurios en el reverso de un trozo de papel tapiz viejo que Soledad había encontrado en un armario. Y el niño, por primera vez, se rió. En voz baja, tapándose la boca con la mano, pero se rió. Javier se quedó en el umbral, observando la escena, una mujer en el fregadero, un niño en el suelo, lápices de colores esparcidos. Olor a sopa de fideo recién hecha. Y en su rostro había una expresión que Soledad veía en el espejo cada mañana desde hacía 30 años. La expresión de alguien que mira lo que debería haber sido su vida, pero se convirtió en la de otro. Javier, dijo Soledad, secándose las manos. Necesito preguntarle qué le pasó a Elena. No ahora. Antes de esto. La gente no deja de levantarse así como así. Algo pasó. Él se sentó en un taburete y se frotó las rodillas con las palmas de las manos. Un gesto que Soledad ya conocía. Lo hacía cuando iba a decir algo difícil. Un bebé, dijo. El segundo. Lo estábamos esperando. Elena estaba tan feliz, si la hubiera visto brillaba. Ya había elegido el nombre. Había visto una cuna. Compró ropita, amarilla con patitos. Su voz se volvió ahogada, como si hablara desde debajo del agua. 22 semanas. Fuimos a una revisión de rutina, y el doctor dijo, no hay latido. Soledad se sentó frente a él. Después vino el hospital. Los procedimientos. El alta. La traje a casa. Los primeros 2 días lloró. Luego dejó de hablar. Luego dejó de comer. Luego dejó de levantarse. Y desde entonces, abrió las manos. Impotente. ¿Y la abuela Carmen? Mateo dijo que estaba en el hospital. Javier asintió. Es la mamá de Elena. Ya estaba mal del corazón. Y cuando se enteró de lo del bebé bueno, de lo que pasó le dio un infarto. Lleva 3 meses en cardiología. Elena no sabe que su mamá está en el hospital. No se lo dije. Me dio miedo. Doña Soledad miró a ese hombre de 32 años, con manos de albañil y ojos de anciano, y pensó, él sostiene todo. Solo. A su esposa que no despierta, a su hijo que no llora, a su suegra que está en el hospital, el trabajo, el dinero, la casa. Sostiene todo y, lenta, imperceptible, inexorablemente, se está rompiendo por dentro, como un muro cuya grieta avanza desde el interior. Por fuera todavía hay yeso, papel tapiz, una apariencia, pero por dentro ya hay un vacío. Javier, dijo ella, Elena necesita ayuda. Ayuda de verdad, profesional. Sé que le teme a los médicos y al DIF, pero escúcheme. Conozco a alguien, una psicóloga. Trabaja con niños, pero ella lo entenderá. Y no es del seguro, no es del sistema. Es una especialista privada. Sin expedientes, sin reportes. ¿Quién? Soledad tragó saliva. Mi hija. Javier la miró. Con sorpresa. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban conociéndose. Algo más que cansancio asomó en su mirada. Usted dijo que no tenía hijos. Dije, no tengo hijos. Ni esposo. Y es verdad. No tengo hijos porque mi hija me borró de su vida. Pero existe. Y puede ayudar. Puede o querrá. Soledad guardó silencio, porque la respuesta honesta era, no lo sé. No sabía si Verónica querría, no sabía si leería el siguiente mensaje, no sabía si en su hija, detrás del muro de resentimiento, de la coraza profesional, de los 11 años de silencio, quedaba algo que respondiera no a la voz de una madre, sino a la voz silenciosa de un niño que espera. Esa noche, el teléfono sonó. Verónica, háblame del niño. 3 palabras. Pero esas 3 palabras eran una puerta, estrecha, chirriante, entreabierta apenas, pero una puerta.
y doña Soledad empezó a escribir. Verónica llegó el sábado. Doña Soledad no la reconoció de inmediato, y eso le dolió en algún lugar profundo, en ese sitio que no tiene nombre pero que toda madre conoce al tacto. Su hija tenía 34 años, y Soledad seguía buscando con la mirada a la muchacha de 23 del funeral, recta, de ojos secos, con un abrigo negro que le quedaba grande. Pero frente a ella había otra mujer, pelo corto, gafas de montura fina, un rostro sereno, sin sonrisa, pero también sin hostilidad. Un rostro profesional. El rostro de alguien acostumbrado a escuchar el dolor ajeno y a no mostrar el propio. Se encontraron junto a la entrada del edificio. Soledad quiso abrazarla. Sus brazos se movieron por sí solos. Pero se detuvo. Verónica también se detuvo. Entre ellas había 1,5 metros. Y ese 1,5 metros pesaba más que los 11 años de silencio. Hola, dijo Soledad. Hola, respondió Verónica. ¿Dónde está el niño? Ni un, ¿cómo estás? Ni un, ¿cuánto tiempo? Ni un, has cambiado. ¿Dónde está el niño? Tono profesional. Distancia clara. No estoy aquí por ti. Estoy aquí por el niño. Soledad lo aceptó sin ofenderse. Sabía que se lo merecía y que no era momento de regatear. Arriba. En el 4º piso. Su padre está trabajando. Le avisé que traería a una conocida. Una conocida, repitió Verónica. Sin expresión. Luego asintió. Vamos. Subieron en silencio. Soledad tocó con su clave secreta. La puerta se abrió casi al instante. Mateo estaba en el pasillo, ya vestido. Siempre se vestía para la llegada de Soledad, como si se preparara para una reunión importante. Miró a la mujer desconocida con recelo, retrocediendo un poco detrás del marco de la puerta. Mateo, dijo Soledad. Ella es Verónica. Es una amiga mía. Puede pasar. El niño la evaluó. Soledad ya conocía esa mirada suya, rápida, penetrante, impropia de un niño. Miraba a la gente como se mira el tiempo. Es peligroso. Hay que esconderse. Luego se hizo a un lado, dejándola pasar. Verónica entró, echó un vistazo rápido, pero Soledad notó como sus ojos se deslizaron por el reloj detenido, por el único plato infantil en el escurridor, por los dibujos de dinosaurios pegados con cinta adhesiva en trozos de papel tapiz. Una mirada profesional, pensó Soledad, pero no solo eso. En esa mirada había reconocimiento. Verónica había visto apartamentos así, quizá no este en concreto, pero sí este tipo de silencio, este olor a soledad, este orden particular que no nace del amor a la limpieza, sino del miedo a que cualquier alteración lo derrumbe todo. Hola, Mateo, dijo Verónica, poniéndose en cuclillas. Qué bonitos dinosaurios. ¿Tú los dibujaste? Sí. Este es un tiranosaurio. Y este un triceratops. Tiene 3 cuernos, Mateo señaló con el dedo, animándose un poco. Y este no sé cómo se llama. Me lo inventé. Los inventados son los más interesantes. ¿Y es bueno o es malo? Es bueno. Pero se hace el malo para que no lo molesten. Verónica contuvo la respiración un instante. Soledad lo notó. Luego sonrió. Una sonrisa ligera y serena, como la de la gente que lleva muchos años trabajando con niños. ¿Sabes qué? Traje unos plumones. Buenos, gruesos, de 12 colores. ¿Quieres que dibujemos juntos? Mateo asintió. Dibujaron durante 40 minutos. Soledad se sentó en la cocina, bebiendo té y escuchando, no las palabras, sino las entonaciones. Verónica no hacía preguntas directas, no indagaba sobre la madre, no hurgaba en las heridas. Simplemente dibujaba a su lado y hablaba, de igual a igual, sobre dinosaurios, sobre si los gatos pueden volar, sobre de qué color es el viento. Y poco a poco, sin que se notara, como sube la masa del pan, Mateo se fue abriendo. Empezó a hablar más, a reírse en voz baja, por costumbre, a acercarse más. Al final de la hora, estaba sentado junto a Verónica, casi rozándola con el hombro. Y ese, casi, era un paso enorme para un niño que había vivido 4 meses en silencio. Cuando Mateo se fue a su cuarto a ver sus nuevos plumones, Verónica fue a la cocina. Se sentó frente a Soledad, se quitó las gafas y limpió los cristales. Soledad recordó que, de pequeña, Verónica se frotaba los ojos con los puños cuando estaba nerviosa. Había crecido y ahora escondía el mismo gesto detrás de la limpieza de sus gafas. El niño está en un estado de estrés crónico, dijo Verónica. Se ha adaptado. Eso es bueno y malo. Bueno, porque funciona. Malo, porque ha reprimido todas sus emociones. Y eso va a explotar. No ahora. Más tarde. En 1 año. En 5.
En 20. Si no se le ayuda ahora, ¿puedes trabajar con él? Verónica guardó silencio. Trabajar con el niño sin trabajar con la familia no tiene sentido. Puedo enseñarle a expresar sus emociones, pero si vuelve al mismo silencio, todo se anulará. El niño necesita a su madre, viva, presente, y la madre necesita un psiquiatra. No un psicólogo, un psiquiatra. Lo que describiste es un episodio depresivo mayor con elementos catatónicos. 4 meses sin tratamiento, sacudió la cabeza. Es grave. Javier les tiene miedo a los médicos. Al DIF. Lo entiendo, pero sin ayuda farmacológica, no se levantará. Ninguna conversación, ninguna terapia ayudará hasta que la bioquímica de su cerebro se ponga en marcha. Necesita antidepresivos, observación, posiblemente hospitalización. Conozco a una buena especialista, la doctora Isabel Fuentes. Consulta privada. Sin registros ni nada. Pero se necesita el consentimiento del esposo. Hablaré con él. No, dijo Verónica bruscamente. Con él hablaré yo. Tiene que oírlo de un especialista. No se interrumpió. No de alguien que pasó por lo mismo. De alguien que pasó por lo mismo, quedó suspendido entre ellas como una chispa. Verónica lo dijo y apartó la vista al instante, como si se hubiera quemado. Lo sabía, por supuesto que lo sabía. Criada por su abuela, graduada como psicóloga infantil, seguro que hacía mucho tiempo que había descompuesto la historia de su propia infancia en síntomas y diagnósticos. Sabía que su madre no la había abandonado, sino que se había ahogado. Sabía que la depresión posparto no es una debilidad ni una elección. Lo sabía todo con la cabeza, pero el corazón funcionaba de otra manera. El corazón no recordaba diagnósticos, sino un cuarto vacío y las manos de su abuela en lugar de las de su madre. Verónica, empezó Soledad. Ahora no. No estamos aquí por nosotras. Se levantó. Se puso las gafas y caminó por el pasillo hasta la puerta cerrada del dormitorio. Se detuvo. Se giró. ¿Puedo? Soledad asintió. Verónica abrió la puerta. Soledad vio desde la cocina como su hija se quedaba en el umbral de la oscura habitación, mirando a la mujer en la cama. Se quedó allí un buen rato, 1 minuto, 2, 3. Inmóvil, como si no mirara a Elena, sino a un espejo donde se reflejaba otro tiempo, otra habitación, otra mujer acostada de espaldas al mundo. Luego, Verónica cerró la puerta y regresó a la cocina. Su rostro estaba sereno, pero Soledad vio que esa serenidad le costaba caro. Debajo, como una corriente submarina, se movía algo poderoso y pesado. Me encargaré de Mateo, dijo Verónica. Vendré 2 veces por semana. Dibujo, terapia de juego, conversaciones, poco a poco. Con el padre hablaré mañana por teléfono. Dame su número. Y para Elena le escribiré hoy a la doctora Fuentes, le explicaré la situación. Si el esposo acepta, vendrá a domicilio. Hablaba con claridad, de forma profesional, ordenando la catástrofe ajena como se ordenan los instrumentos antes de una operación. Y Soledad pensó, esto es lo que mi enfermedad hizo de mi hija. No la rompió, la templó, pero el acero templado no se dobla, y con suficiente presión, se quiebra. Gracias, dijo Soledad. No me des las gracias. Es mi trabajo. No me refiero al trabajo. Verónica la miró largo rato, en silencio. Luego dijo, me voy. Dile a Mateo que volveré el martes. Y se fue, sin mirar atrás. Doña Soledad se quedó junto a la ventana, viendo cómo su hija salía del edificio, como caminaba hacia la parada del autobús, como el viento le alborotaba el pelo corto, y de repente vio que Verónica se detenía, sacaba el teléfono, se quedaba un momento mirando la pantalla, luego lo guardó y siguió caminando. 1 minuto después, le llegó un mensaje a Soledad. Verónica, el niño es un encanto. Volveré el martes. Al dinosaurio que se inventó lo llamó silenciosaurio. Me lo dijo al oído mientras estabas en la cocina. Soledad releyó el mensaje. Luego otra vez. Luego se apretó el teléfono contra el pecho y se quedó así, una mujer ya no tan joven, junto a una ventana ajena, en un apartamento ajeno, en el que duerme una madre ajena, y lloró en silencio, como se había acostumbrado en los últimos 30 años. Porque el silenciosaurio no era solo un dinosaurio inventado. Era el propio Mateo, bueno, pero fingiendo que no le dolía, callado para no molestar, invisible para no ser una carga. Y Verónica lo había entendido en 40 minutos. Porque ella misma, alguna vez, había sido un silenciosaurio. Javier llamó el domingo a las 6 de la mañana. Doña Soledad todavía dormía, o más bien, yacía en ese duermevela inestable en el que los sueños se mezclan con la realidad. El teléfono en el buró vibró,
y lo tomó con ese frío instantáneo en el estómago con el que la gente acostumbrada a las malas noticias agarra el teléfono. ¿Trajo a una psicóloga a mi casa? No era una pregunta, era una afirmación. La voz de Javier era plana, pero bajo esa superficie se agitaba un agua oscura. Javier, Mateo me lo contó. Anoche, antes de dormir, dijo, la tía Vero dibuja dinosaurios y hace preguntas como una doctora. Es pequeño, pero no es tonto. Y yo tampoco soy tonto. Usted prometió que no habría gente extraña. Soledad se sentó en la cama. El corazón le latía como si hubiera estado corriendo. No acostada. No es una extraña. Es mi hija. Y no vino como doctora. Dibujó con el niño porque el niño lleva 4 meses sin hablar con nadie más que con usted y conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio reírse? Yo lo vi. Hace 2 semanas, cuando le di un trozo de papel tapiz y unos lápices. Y aún así se tapó la boca con la mano. Su hijo se tapa la boca cuando se ríe, Javier. ¿Se da cuenta de eso? Silencio en la línea. Una respiración larga y rasposa. No tenía derecho, dijo él finalmente, pero su voz ya era diferente. No enojada, sino rota, como una rama que se dobla. Se dobla y está a punto de crujir. No lo tenía. Tiene razón, pero no me arrepiento. Y si me dice que no vuelva, lo entenderé. Pero Verónica, ella puede ayudar. No a Elena. No a usted. A Mateo. Es psicóloga infantil. Ve cosas que nosotros no vemos. En 40 minutos entendió más de su hijo que yo en 3 semanas. ¿Qué entendió? Que finge que no tiene miedo. Que ha reprimido todo, las lágrimas, la ira, el dolor, la nostalgia por su mamá, y juega el papel de niño callado porque tiene miedo de que si llora o grita, su mamá no se despierte nunca. Él cree que su silencio es una medicina, que si es lo suficientemente silencioso, su mamá se curará, y que si rompe el silencio, su mamá se morirá. Soledad no sabía si Verónica lo habría dicho así. No estaba repitiendo las palabras exactas de su hija, sino lo que ella misma había entendido, lo que había reconstruido a partir de pedazos de conversaciones, de miradas, de la forma en que Mateo pegaba la oreja a la puerta del dormitorio cada mañana para escuchar la respiración de su madre. Javier guardó silencio. Luego se oyó un sonido que doña Soledad no esperaba escuchar. Un sollozo corto, ahogado, como si alguien se hubiera atragantado con el aire. Estaba llorando. El hombre de 32 años que llevaba 4 meses sosteniéndolo todo, esposa, hijo, trabajo, suegra en el hospital, casa, dinero, miedo, lloraba en el teléfono a las 6 de la mañana. Y no era un llanto silencioso y digno, era un llanto desgarrado, feo, con hipidos y jadeos, el llanto de alguien a quien se le ha roto una presa por dentro. Doña Soledad escuchó sin interrumpir. Sabía que era necesario. Como sacar el pus de una herida, duele, asusta, da vergüenza. Pero si no lo deja salir, te envenena por dentro. 3 minutos después. Se calmó. Se sonó la nariz. Carraspeó. Está bien, dijo con una voz irreconocible. Que venga su hija. Pero si aparece algún papel, alguna comisión, alguna visita, lo cierro todo. ¿Entiende? Todo. Agarro a Mateo y me voy. No habrá ningún papel, dijo Soledad. Se lo prometo. Colgó y se quedó sentada en la oscuridad, abrazándose las rodillas. Afuera amanecía. Los gorriones armaban un escándalo en la cornisa. Abajo, la puerta del edificio se cerró de un portazo. Una mañana normal de un domingo normal, pero por dentro, a Soledad todo le temblaba, como después de un terremoto. Llamó a Verónica. Aceptó. Ven el martes. Como acordamos. Y, Vero, gracias. Ya te dije que no me des las gracias. No te estoy dando las gracias. Solo te digo, y gracias. Verónica soltó una risita seca, y en ese breve sonido, Soledad de repente oyó a su hija de 9 años, que se reía exactamente igual cuando su abuela le decía algo cariñoso. Fue algo tan lejano y tan cercano a la vez que Soledad se mordió el labio hasta hacerse daño para no romper a llorar en el teléfono. Martes, miércoles, viernes. El siguiente martes. Verónica venía, como había prometido, 2 veces por semana. Dibujaba con Mateo, moldeaba plastilina, jugaba a juegos de mesa que traía consigo. Soledad observaba desde lejos, sin intervenir, sin escuchar a escondidas, pero veía el resultado. Mateo estaba cambiando. No de golpe, lentamente, como cambia un árbol que por fin ha empezado a recibir agua. Su voz era más fuerte, se reía sin taparse la boca. Un día, Soledad casi deja caer la taza. Oyó un grito desde el cuarto. Tía Vero. Mire.
Dibujé a mi mamá. Y en ese grito, en ese entusiasmo infantil tan normal, había toda una revolución. La mamá del dibujo estaba de pie. No acostada. De pie, con el pelo largo, ojos enormes y una sonrisa de oreja a oreja. A su lado, un niño pequeño. A su lado, un hombre grande. Sobre ellos, el sol. Bajo ellos, la hierba verde. Sin muros, sin puertas cerradas, sin oscuridad. Verónica pegó el dibujo en la puerta del dormitorio, a la altura de los ojos de una persona de pie. Para que mamá lo vea cuando salga, le explicó a Mateo. El niño asintió, serio, solemne, como si estuvieran realizando un ritual importante. Pero Elena no salía. La doctora Isabel Fuentes, la psiquiatra, llegó una semana después de la primera visita de Verónica. Javier le abrió la puerta. Había pedido el día libre por primera vez en 4 meses. Estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, con la cara de alguien a quien le van a sacar una muela sin anestesia. La doctora Fuentes, una mujer robusta, mayor, de voz suave y manos cálidas, no le prestó atención a su recelo. Entró en el dormitorio, estuvo allí 20 minutos, salió y se sentó en la cocina. Episodio severo, dijo, confirmando lo que Verónica había dicho antes. 4 meses sin tratamiento es mucho tiempo, pero no es una causa perdida. Le recetaré medicamentos. Las primeras 2 semanas serán difíciles, efectos secundarios, adaptación. Luego debería mejorar, pero necesita a alguien a su lado, constantemente. Los primeros días es indispensable. Javier asintió. Hablaré en el trabajo. Me tomaré unos días. Y otra cosa, la doctora Fuentes lo miró fijamente. Usted también necesita ayuda. Está al límite. Lo veo. Estoy bien. No, no está bien. Pero es su decisión. No insisto. Solo quiero que sepa que, si lo necesita, aquí estoy. Javier no dijo nada. Pero Soledad notó cómo cerró los ojos por un segundo, rápidamente, casi imperceptiblemente. Y en ese segundo había tanto alivio, como si alguien finalmente hubiera dicho en voz alta lo que él se había prohibido pensar durante 4 meses. Tú también tienes derecho a estar cansado. Los medicamentos empezaron a hacer efecto al 9º día. Soledad llegó por la tarde, como de costumbre, y Javier, demacrado, con los ojos rojos, pero de alguna manera diferente, como si estuviera iluminado por dentro, abrió la puerta y dijo, pidió un té. 3 palabras. Pidió un té, pero para ese apartamento, para esa familia, para ese hombre agotado. Era el equivalente a que alguien dijera, el sol ha salido después de una noche de 4 meses. Esta mañana entré, como siempre, a acomodarle la almohada, a ponerle agua. Abrió los ojos y dijo, Javier, un té, por favor. 5 palabras. Con voz ronca, apenas audible. Casi se me cae el vaso. Se lo preparé. Se bebió media taza y luego se volvió a dormir. Pero es un sueño diferente, ¿entiende? No el de antes. Es un sueño normal, humano. Doña Soledad lo abrazó. Simplemente lo abrazó. Sin palabras. Sin permiso. Sin pensarlo. Lo abrazó como se abraza a un hijo. Aunque él no era su hijo. Y Javier no se apartó. Se quedó quieto, con los brazos caídos, respirando con dificultad, entrecortadamente, como después de una larga carrera. Gracias, susurró. Gracias, doña Soledad. Ella quiso decir, no me lo agradezcas a mí. Agradéceselo a Verónica, que viene 2 veces por semana a dibujar dinosaurios inventados con tu hijo. Agradéceselo a la doctora Fuentes, que recetó las pastillas correctas. Agradécetelo a ti mismo, por no haberte rendido en 4 meses. Por no haberlos abandonado, por no haber huido. Pero no dijo nada, porque a veces las palabras sobran. A veces basta con estar al lado. Por la noche, le escribió a Verónica. Elena pidió un té. Verónica respondió al minuto, es el principio, no el final, el principio. Será difícil, pero está de regreso. Y luego, tras una pausa, tras 10 minutos de silencio, llegó un segundo mensaje. Yo tenía 4 años cuando mi abuela me llevó con ella. Recuerdo que estabas acostada en el sofá, de cara a la pared. Me acerqué y te dije, mamá, ¿quieres té? No respondiste. Me quedé esperando. Luego, mi abuela se me llevó. Nunca más volví a ofrecerte té. Soledad lo leyó. Lo releyó. La pantalla se volvió borrosa. Las letras se hicieron turbias, ilegibles, como piedras bajo el agua. Parpadeó, y las lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes, ardientes, corroyendo la piel. 30 años. 30 años había vivido sin saber eso,
sin saber que su hija de 4 años había estado a su lado con una taza de té, esperando, como Mateo esperaba ahora, en silencio, con paciencia, sin entender por qué su mamá no respondía. Y se había ido, igual, no porque hubiera dejado de quererla, sino porque su pequeño corazón no pudo soportar la espera. Tecleó una respuesta con los dedos temblorosos. Perdóname. No lo sabía. No sabía nada. Yo estaba dormida y te perdí. Enviado. Palomitas azules. Silencio. 1 minuto. 5. Verónica, sé que estabas dormida. Hace mucho que lo sé. No estaba enojada por la enfermedad. Estaba enojada porque nunca viniste. Después, cuando despertaste y no viniste por mí. Y esa era la verdad más terrible, más precisa, más imperdonable. Soledad despertó, se levantó, consiguió un trabajo, empezó a vivir de nuevo, lenta, cuidadosamente, como se aprende a caminar después de una fractura, pero no fue a buscar a su hija, no porque no quisiera, porque tenía miedo. Miedo de que su hija la mirara y le preguntara, ¿dónde estabas? Y no habría respuesta. Miedo de no poder con ello, miedo de volver a caer. Y esa cobardía, disfrazada de prudencia, le había costado 30 años. Escribió, tienes razón, no fui, y eso no puedo arreglarlo, pero estoy aquí ahora. Si me necesitas. No hubo respuesta hasta la mañana. La respuesta llegó por la mañana. No con un mensaje, con una llamada. Doña Soledad estaba junto al mostrador, acomodando los bolillos en el estante, cuando el teléfono sonó. Miró la pantalla, Verónica. Casi se le cae el pan. En todas esas semanas, su hija no la había llamado ni una sola vez. Escribía, sí, corto, seco, al grano. Pero no llamaba. La voz es diferente. La voz es más cercana. La voz no se puede releer, ni editar, ni esconder detrás de un punto al final de la frase. Bueno, dijo Soledad. Y su propia voz le sonó extraña. Soy yo, dijo Verónica. Hubo una pausa. No dormí en toda la noche. Pensando en ti. En Elena. En Mateo. En el té. Soledad se apoyó en el estante. Rosa. Desde la caja. Levantó la cabeza. Pero Soledad le hizo un gesto con la mano. Todo bien. Y se fue a la bodega, cerrando la puerta tras de sí. Llevo 30 años enojada, continuó Verónica. Su voz era serena, pero se sentía una tensión debajo, como un cable con corriente. Enojada contigo, con mi abuela por justificarte, conmigo misma por no poder dejar de estar enojada. Me hice psicóloga, lo analicé todo, depresión posparto, trastorno del apego, comportamiento compensatorio y pensé que si entendía el mecanismo, dejaría de doler. Como si saber por qué se rompió un hueso hiciera que dejara de doler. Vero, espera, déjame terminar. Ayer estuve toda la noche releyendo nuestros mensajes y me di cuenta de algo que sabía desde hace mucho, pero no quería admitir. No estaba enojada por la enfermedad, ni siquiera porque no viniste después. Estaba enojada porque mi abuela me hablaba de ti todos los días, todos los años, y tú guardabas silencio. Mi abuela decía, tu mamá te quiere, tu mamá está enferma. Tu mamá se va a poner bien, pero de ti, ni una carta, ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños. Mi abuela te quería tanto que inventaba tus palabras por ti, y tú no tuviste las tuyas propias. Soledad cerró los ojos. La bodega olía a cartón y a cilantro. Uno de los proveedores había traído hierbas por la mañana, y los manojos estaban en una caja junto a la puerta, frescos, húmedos. Un olor absurdo para una conversación así. Pero la vida siempre es absurda. En los momentos más cruciales, a alguien le dan un diagnóstico terrible en la fila de la leche, alguien escucha un «te quiero» en una parada de autobús, y alguien habla con su hija perdida en una bodega entre cajas de cilantro. No puedo explicarlo de una forma que entiendas y perdones, dijo Soledad, porque no hay explicación. Solo hay verdad, y la verdad es vergonzosa. Tenía miedo. Cuando me levanté, después de todo aquello, sentía que estaba envenenada, que todo lo que tocara lo iba a arruinar, que si me estabas más limpia, más sana, mejor. Mi abuela me mandaba fotos, y yo te veía sonreír. Empezaste la escuela, tenías trenzas y un vestido nuevo. Y yo pensaba, mira, si ni está bien, ¿para qué me voy a meter con mi sombra en su vida soleada? ¿Ella te mandaba fotos? En la voz de Verónica sonó algo nuevo. No ira, sino asombro. Cada mes. En un sobre sin remitente. Le pedí que lo hiciera así, para que no me encontraras, para que no supieras que te vigilaba, que observaba. Tenía miedo de lo que pensarías. Soledad tragó saliva.
Nunca le pregunté a mi abuela cómo pasó, cómo te llevó. No se lo pregunté ni una vez en 30 años, porque sabía que si me lo contaba, no lo soportaría. Y así viví, con fotos en un cajón de la cómoda y con la memoria prohibida. Silencio. Largo, denso, pero no hostil. Más bien perplejo. El silencio de dos personas que durante 30 años construyeron muros una contra la otra y de repente descubren que los muros no están entre ellas, sino alrededor de cada una, por separado. Necesito tiempo, dijo Verónica finalmente. No estoy lista para decirte, te perdono. Quizá nunca lo esté. Pero, se interrumpió. Quiero intentar hablar. No como madre e hija, para eso falta mucho. Simplemente como dos personas que tienen un proyecto en común. Mateo, Elena, esa familia. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, dijo Soledad. Sí, podemos. Vendré el jueves. No el martes. El jueves. Necesito un día para prepararme. Está bien. Y otra cosa. Las cartas de mi abuela. Las fotos las tienes en la cómoda. Todas. Cada una. Tráelas algún día. No ahora. Pero algún día. Las traeré. Verónica colgó. Doña Soledad se quedó en la bodega, con el teléfono pegado a la mejilla, escuchando el silencio. Luego salió a la tienda. Rosa la miraba desde la caja con la expresión que normalmente reservaba para las telenovelas de la noche. Sol, ¿estás llorando? No. Es el cilantro. Me irrita los ojos. Rosa no le creyó, pero no insistió. Era una mujer sabia. El jueves, Verónica no llegó sola. Con ella venía un hombre, no muy alto, robusto, con barba pelirroja y ojos amables y miopes detrás de unas gafas gruesas. Llevaba una bolsa de la que asomaba un dinosaurio de peluche, verde, con una sonrisa absurda y del tamaño de un gato. Él es Alex, dijo Verónica. Su voz era neutra, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente, un detalle que Soledad captó al instante y guardó en lo más profundo para no ahuyentarlo. Trabaja conmigo, es psicólogo clínico. Le pedí que se uniera para ayudar a Elena. No es psiquiatra, no reemplaza a la doctora Fuentes, pero se especializa en duelo perinatal. La pérdida de un embarazo, el duelo, la recuperación. Si Javier está de acuerdo. Soledad miró a Alex. Alex sonrió con timidez, de una manera casi infantil, como si le avergonzara su propia bondad. Doña Soledad, dijo, Verónica me ha contado mucho, de Mateo y de Elena. No soy un mago, pero sé escuchar. A veces. Eso es suficiente. Es su esposo, le susurró Rosa cuando Soledad pasó por la tienda a comprar manzanas para Mateo. Rosa los había visto desde la ventana. Oh, su novio. Te lo digo yo, se nota. No inventes, dijo Soledad, pero el corazón le dio un vuelco, porque Verónica había dicho, trabaja conmigo, y en ese, conmigo, había algo que el contexto profesional no abarcaba del todo. Javier aceptó a Alex con cautela, pero sin hostilidad. Quizá porque Alex trajo un dinosaurio de peluche y pasó los primeros 15 minutos en el suelo con Mateo, discutiendo qué tipo de cola debería tener un silenciosaurio. Quizá porque Javier, en esas semanas, se había acostumbrado a la idea de que la ayuda no es una amenaza. O quizá, simplemente, estaba cansado de resistirse. Para entonces, Elena ya se sentaba en la cama. No todos los días, un día sí, otro no, a veces cada 2 días. Pero se sentaba, bebía té, comía un poco. Un día, Soledad, al pasar por el dormitorio, escuchó una voz, baja, rota, como un viejo violín que no se ha tocado en mucho tiempo. Javier, ¿dónde está Mateo? En su cuarto, dibujando. Quiero verlo. Javier salió al pasillo. Tenía una expresión en la cara como si llevara en brazos algo frágil e invaluable, y al mismo tiempo, al rojo vivo. Doña Soledad, susurró, quiere ver a Mateo. Y preguntó por su mamá, por mi suegra. Le dije que está en el hospital, que se está recuperando. Lloró, pero no se dio la vuelta. Por primera vez. No se dio la vuelta. Tragó saliva. ¿Cómo lo llamó? Solo llámalo, dijo Soledad. Simplemente, llámalo. Javier lo llamó. Mateo salió de su cuarto, miró a su padre, luego a la puerta abierta del dormitorio. Se quedó helado. Mamá, dijo con inseguridad, como si probara la palabra después de una larga pausa. Mamá, ¿eres tú? Ven aquí, se oyó desde el dormitorio. Mateo no corrió. Caminó. Lenta, cuidadosamente, como se camina sobre hielo fino. Cruzó el umbral, se detuvo junto a la cama. Elena estaba sentada,
apoyada en las almohadas, y miraba a su hijo. Su rostro, demacrado, gris, envejecido 10 años en 4 meses, estaba mojado por las lágrimas, pero sus ojos estaban vivos. Por primera vez en todo ese tiempo, vivos. Mamá, dijo Mateo. Te despertaste. Me desperté. Mi amor. Me desperté. Él se acercó un paso más. Luego otro. Luego se detuvo y dijo. Con calma. De forma práctica. Sin una sola lágrima. Te voy a hacer un té. Ya sé cómo. Tía Sol me enseñó. Y se fue a la cocina. Soledad lo oyó poner la tetera, el tintineo de la cucharita contra la taza, como murmuraba para sí una canción infantil. Dios mío, pensó. Una canción infantil. Murmuraba una canción, como un niño normal de 6 años, no como un soldadito silencioso y pequeño. Y se le cortó la respiración. Javier estaba apoyado en la pared, con la cara entre las manos. Le temblaban los hombros, pero estaba en silencio, como siempre, como estaba acostumbrado. Y Soledad no lo tocó. Simplemente se paró a su lado, hombro con hombro, como un muro en el que te puedes apoyar si las piernas no te sostienen. Mateo trajo el té en su taza infantil. La misma, la única del escurridor. La llevaba con las 2 manos, sacando la lengua por la concentración, y el té se derramaba por el borde, dejando un rastro húmedo en el suelo. La puso en el buró, junto a la fotografía de la joven pareja riendo en Xochimilco. Cuidado. Está caliente, dijo. Hay que esperar. Yo espero contigo. Se sentó en el borde de la cama. Elena extendió la mano, lentamente, como si le pesara 100 kilos, y le puso la palma sobre la cabeza. Mateo no se movió, se quedó sentado, recto y serio. Y bajo la mano de su madre, su rostro se convirtió por fin en el rostro de un niño. No de un adulto pequeño, no de un silenciosaurio, no de un soldadito. Simplemente, el de un niño que había esperado hasta el final. Doña Soledad salió del edificio. Era el atardecer, una tarde cálida y larga, de esas que solo hay al final de la primavera, cuando el aire huele a lilas y a asfalto caliente, y parece que el verano ya ha llegado, aunque aún no lo haya admitido. En la banca de la entrada estaba sentada Verónica, sola, sin Alex, sin la bolsa de plumones, simplemente sentada, con las piernas estiradas y la cabeza echada hacia atrás, mirando el cielo. Soledad se sentó a su lado, no muy cerca, en el otro extremo de la banca, 1,5 metros. El mismo 1,5 metros que hubo entre ellas en su primer encuentro, pero ahora, ese 1,5 metros pesaba de otra manera. «¿Alex, qué es tuyo?», preguntó Soledad. No lo planeó. Las palabras salieron solas, como gorriones de un arbusto. Verónica sonrió con una comisura de los labios. Exactamente como sonreía Soledad en su juventud. Y esa similitud le provocó un dulce dolor por dentro. ¿Tú qué crees? Creo que Rosa, la de la tienda, tiene razón, pero quiero oírlo de ti. Llevamos 3 años juntos. No estamos casados. No tenemos prisa. Es bueno. Verónica hizo una pausa, buscando las palabras. No le tiene miedo al dolor de los demás. Es algo raro. Es la rareza más importante, dijo Soledad. Guardaron silencio. Verónica miraba el cielo. Soledad, los árboles del patio, los tendederos, un gato que se deslizaba por una barda con una expresión de absoluta concentración. Un patio normal, una tarde normal. Un silencio inusual, no vacío, ni algodonoso, ni enfermo. Simplemente tranquilo. El silencio de 2 personas que no necesitan llenar la pausa con palabras. ¿Sabes?, dijo Verónica de repente. La primera vez que me escribiste, quise bloquear tu número. Ya tenía el dedo en el botón. Y luego escribiste sobre el niño. Y pensé, si te bloqueo, me convertiré en ti. En esa tú que sabía que su hija existía. Pero no vino. Y no pude. Entonces, dijo Soledad, resulta que mi acto más terrible te trajo hasta aquí. Resulta que sí, Verónica negó con la cabeza. Pero ni se te ocurra romantizarlo. No lo haré. Verónica se levantó, se sacudió los jeans. Luego se giró hacia Soledad y extendió la mano. No para un abrazo, no para un apretón de manos. Simplemente la extendió, con la palma hacia arriba. Un gesto que se puede aceptar o no, sin perder la dignidad. Soledad miró esa mano. La palma de su hija, estrecha, de dedos largos. Una manchita de tinta en el índice, de los plumones. La mano de una mujer de 34 años que creció sin madre y se convirtió en lo que era, no gracias a ello, sino a pesar de ello. Extendió la suya. Sus palmas se tocaron, brevemente, con cuidado,
sin presión. Ni un apretón de manos ni un abrazo. Algo diferente. Un principio. El primer paso sobre un puente que aún no tiene barandillas. Y no todas las tablas están en su sitio. Pero existe. Existe. Y se puede caminar por él. Vendré el sábado, dijo Verónica. Trae las fotos. Las traeré. Verónica se fue. Soledad se quedó en la banca. Y la noche se espesaba a su alrededor. Y las lilas olían tanto que mareaban. Y de algún lugar de arriba, del cuarto piso, de la ventana que estaba abierta por primera vez en 4 meses, llegó la voz de un niño. Mamá, ¿quieres que te enseñe mi silenciosaurio? Me lo inventé. Es bueno. Solo que se hace el malo para que no lo molesten. Pero en realidad, lo único que necesita es que lo abracen. Y una voz de mujer, débil, ronca, aún sin fuerza, pero viva. Enséñamelo. Quiero verlo. Doña Soledad levantó la cabeza y miró la ventana iluminada. Allí, detrás del cristal, se movían 2 sombras, una grande y una pequeña. La sombra pequeña agitaba los brazos, mostrando algo, y la grande estaba sentada, ligeramente inclinada hacia adelante, escuchando. La mamá se había despertado, y el niño ya no necesitaba ser silencioso. Gracias por escuchar hasta el final. Díganme, ustedes, en el lugar de Doña Soledad, ¿habrían cruzado ese umbral? Escriban, me interesa leerlos.